¿Qué pasó? Rita, ¿me confirma si la pantalla se ve bien o se ve? ¿Te ves así? O sea, tengo que arreglarla. Para que te veas así. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Hola, hola, buenas noches a todos los que Hola, sintonizan. Hola René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola Rita, saludos. Eh, bueno, el día de hoy, bueno, la noche de hoy más que todo ya, 7 de la noche, vamos a hablar de la continuación un poco de un tema que tú en anteriores entrevistas has mencionado sobre la economía panameña, específicamente sobre el análisis prospectivo de la economía de Panamá en el periodo llamado Nueva Normalidad. Eh, en ese sentido, quisiéramos empezar este live, René, preguntándote cuál es tu parecer conforme al aumento que se ha manifestado por medio del Ejecutivo sobre el vale digital de 80 balboas a 100 balboas. ¿Esa tú la consideras que sea una medida realmente sustanciosa, eficaz? Bueno, en principio apoyo lógicamente el aumento, es decir, todo aumento y toda medida que beneficie a las mayorías y a la población en general en estas circunstancias de recesión es positiva, definitivamente, porque realmente estamos hablando que si queremos reactivar la economía en medio de la pandemia, una de las variables que hay que fortalecer es el consumo. Y la única forma de fortalecer el consumo es aumentando los ingresos de los actores económicos. Y dentro de esa lógica cabe o está precisamente pues darle a las familias y hogares financieramente afectados por la epidemia, darle ingresos, ya que ellos no lo están generando por motivo de la cuarentena. Entonces, en ese sentido, pues nosotros siempre vamos a apoyar por principio pues este tipo de apoyo. No obstante, creo que la mejor evidencia de lo que hemos reiterado en distintas ocasiones, distintas personas y sectores de la población que han hablado que los $80 no eran suficientes. Creo que la mejor prueba o evidencia de ello es que el gobierno central pues ha reconocido esta situación y ha hecho las decisiones o los esfuerzos pertinentes para incrementarlo un poco. Yo soy de la opinión que yo cuando recientemente me preguntaron una cifra, yo planteaba cerca de $150 a 200, más o menos en ese rango, que sigue siendo una cifra baja porque está por debajo del costo de la canasta básica familiar que ronda los $314. Pero entendiendo la situación de las finanzas públicas y de, digamos, los movimientos de pagos, de compromisos del Estado en general, pues digamos que una cifra moderada, desde mi perspectiva, estaba rondando los $150. Pero bueno, es positivo que se le haya dado $100 a la población después de tanto tiempo. Creo que hubiese sido mejor haberlo hecho desde el comienzo, porque eso permitía incrementar y sostener niveles de consumo, digamos, desde el comienzo de la cuarentena. Pero bueno, es positiva la medida y la lástima, digamos, es que no se pudo dar en una mayor magnitud, ¿verdad? Un monto más elevado. Es lo que, digamos, lamentamos de todo esto. Pero en general, pues una medida positiva. Y que además, no sé cómo lo veas tú en los casos en los que algunos de los participantes del en vivo mencionan respecto a casos en los que la ayuda ni siquiera ha llegado, ni siquiera el bono solidario y tampoco en las bolsas de comida. Entonces, en ese caso también es una situación que genera conflicto porque hay comunidades en las que esa ayuda no se ha visto en ningún aspecto. Entonces, ¿cómo se está manejando ese tema o cómo lo están manejando nuestros gobernantes y cómo están viendo la distribución de este bono solidario o de estas bolsas de comida que no llegan a todos? ¿Cuál es el Bueno, sí, mecanismo que se está realizando para ello?
lo que entiendo o lo que se percibe en la práctica es que algunas instancias del Estado, articuladas a gobiernos locales, juntas comunales, algunos diputados, son los que están, bueno, en coordinación con algunas entidades del gobierno central, son los que están llevando a las comunidades, digamos, esta ayuda. Entiendo que el bono, por lo que vi, el bono de los $100 ahora mismo es un vale intercambiable en el comer en los 99. Básicamente me pareció que fue lo que vi donde se podía intercambiar. Entonces, ahí esto evidencia, por un lado, que todavía nuestra nación, nuestro Estado nacional, no carece de la institucionalidad robusta que permita que de forma oficial y de forma, digamos, eficaz, todo el Estado pueda desarrollar una política desde el área metropolitana hasta las zonas que están también dentro del ámbito metropolitano, pero digamos más recónditas. Entonces, eso no existe en este país, hay todavía debilidad institucional en ese sentido, no carecemos del tejido logístico que permitiera al Estado Nacional pues cumplir de forma más eficaz en esta coyuntura. Pero a pesar de ello, pienso que un indicador es que las protestas han bajado. Eso creo que en alguna medida refleja el esfuerzo que se está haciendo. Y podemos decir que el pueblo panameño tiene una característica, que es que el pueblo panameño rápidamente, cuando siente una situación difícil, se va activando y va reaccionando de forma inmediata. Así que yo pienso que un indicador válido es que las protestas han ido bajando. Eso significa que de alguna manera está llegando la ayuda, no de la mejor forma, quizás no de una perspectiva total, pero progresivamente está llegando a las comunidades, pues, y eso es un esfuerzo que hay que valorar también. Entiendo que también, yo no soy dado a descalificar pues, a todos los actores políticos. Yo siento que uno debe señalar las críticas prudentes y pertinentes, pero también ponderar y matizar las situaciones. Hay que reconocer que muchos políticos y administradores de instituciones del Estado que están en esta labor de llevar la ayuda a la población, pues han adquirido el COVID en medio de ese trabajo. Alcaldes, familiares de diputados, representantes, y eso es un rol que identifica o ayuda a demarcar actores políticos que hacen un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista, combinan su trabajo oficial con la entrega de estas ayudas, a diferencia de sectores del poder económico que desde el inicio de la cuarentena y de la crisis han venido obstaculizando cualquier iniciativa que signifique mejorar las condiciones de la población en estas circunstancias. Se oponían a la moratoria, se opusieron al aumento del bono, o a cualquier aumento del bono. Es decir, hay que matizar entre aquellos panameños que estamos haciendo un esfuerzo para tratar de que como nación salgamos fortalecidos de esta coyuntura, frente a otros panameños que quizás no están utilizando criterios de solidaridad y humanismo en medio de esta crisis. Entonces creo que es un elemento que también había que tomar en cuenta. Ahora que mencionas el tema de la moratoria, René, este proyecto de ley 287 que fue aprobado en tercer debate, que estableció la moratoria bancaria hasta diciembre de este año y que no solo se extiende a compromisos bancarios, sino también a lo que son financieras, cooperativas. ¿Esto es un paso en el camino correcto o eso afectaría la cadena de pagos? Bueno, pienso que es un paso necesario en la medida que primero formaliza el compromiso público y ético que había asumido el presidente con el sector bancario, el sector financiero. Entonces, este proyecto de ley busca darle un marco legal, marco jurídico a ese compromiso y entra a regular algunos aspectos que considerábamos nosotros, casualmente aquí conversando en Contacto 507, decíamos que eran elementos importantes que había que tomar en cuenta, el tema de las tasas de interés para los nuevos créditos que se otorguen en el corto plazo, porque describíamos que la banca ahora mismo tiene buenos indicadores de liquidez. Recientemente o antes del inicio de la coyuntura tenían cerca de 60% de liquidez. Adicional a ello tienen la liberalización del fondo de provisión
el gobierno les ha dado 1.000 millones en el fondo de liquidez, y encima de eso, el costo de fondeo de los bancos está definido por la tasa de interés que pone de referencia a la Reserva Federal de los Estados Unidos, está baja, entre 0 y 0.25. Es decir, los bancos tienen todas las condiciones para fondearse de forma barata. Entonces nosotros decíamos que en esta circunstancia ese beneficio no es trasladado a los demás actores económicos, a los solicitantes de créditos, ya sean empresarios, inversionistas o consumidores, y que eso de alguna manera era necesario abordarlo porque la esencia de la reactivación de la economía pasa por ahí. Porque si usted le da buena tasa de interés a los empresarios, a los inversionistas y también a los consumidores, eso va a generar, a los inversionistas les puede promover sus decisiones de inversión, y a los empresarios. Y a los consumidores le ayuda a tomar decisiones y acciones de consumo. Y ahí usted va generando realmente la mejora de la economía. Pero eso había que regularlo porque realmente, incluso falta todavía un aspecto, que es el aspecto de que al final los que deciden qué créditos se otorgan o no son los comités de crédito de los bancos y de las cooperativas y financieras. Y no hay todavía un parámetro que invite a estos comités de crédito a otorgar esos préstamos de forma más flexible, más masiva para la población. Ellos tienen la tendencia a ser temerosos al riesgo. Esa es una tendencia natural de las entidades financieras, por lo menos cuando les toca prestar. Y ellos, partiendo de que estamos en una pandemia, en plena pandemia, ellos pueden, digamos, hacer más rigurosos sus requisitos, sus parámetros para otorgar crédito en estas circunstancias. Entonces hay que hacer un llamado también y generar las condiciones para que estos comités de créditos realmente aprueben los créditos que las personas soliciten, los actores económicos, y a las tasas convenientes, tasas especiales de esta crisis, ¿no? Que creo que el proyecto realmente sí está tomando en cuenta tasas no solo para préstamos, sino también para tarjetas de crédito, y eso es positivo. Hablando del tema de la reactivación económica, el panorama se ha complicado o se puede complicar con el aumento de los casos por el COVID-19. ¿Se podría pensar en una extensión del confinamiento en el que estamos hasta finales de año y quién sabe posterior a ello? ¿Cuáles serían los efectos macroeconómicos, microeconómicos de una posible decisión tan extrema como esa? Sí, bien, lo primero es, vamos a mencionar dos escalas, una escala internacional y una nacional. Yo diría, por lo menos a nivel internacional, mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Menciono Estados Unidos porque es la principal potencia económica del mundo y lo que pasa allá influye mucho en la economía panameña. Ellos tenían mucha preocupación por el tema de la cuarentena y demás, y salieron sorprendidos en el último informe del Departamento de Comercio de allá. Indicaron las cifras que las ventas minoristas tuvieron 17%. Después de haber, primero cayeron 14.7% y luego que se fue liberando un poco la cuarentena, pues subieron 17%. Ellos no esperaban eso y les parece una cifra muy positiva. Eso ayudó a que bajara las perspectivas de desempleo, que ellos tenían también por arriba del 20%, ahora las tienen como el 9%. Entonces, bueno, eso ha motivado mucho a los norteamericanos. Pero hay una gran relación entre esa situación y la política macroeconómica contracíclica o contra crisis que está desarrollando el gobierno de los Estados Unidos. Ellos están dando cerca de 6 trillones de dólares, tanto el gobierno de la administración Trump como la Reserva Federal. Es decir, el Estado realmente está aportando recursos de forma contundente a los actores económicos. Tanto a las micro, pequeñas empresas, a las familias le están dando cerca de $1.200 o $1.500 a los que ganan menos de $75,000. Es decir, están tratando de cubrir cerca al salario mínimo. Nuestro bono solidario no llega ni a la mitad del costo de la canasta básica, mucho menos a la mitad de la canasta, mucho menos al monto del salario mínimo promedio. Los Estados Unidos sí están tratando de hacer ese esfuerzo. Y eso, lógicamente, se ha reflejado en esos números que acabo de mencionar.
En cambio, en Panamá, la encuesta que desarrolló, creo que fue la Cámara de Comercio e Industrias, plantea que el 91% de los empresarios han detectado una disminución sustantiva en sus ventas. Solo el 6%, 6.7% dijo que logró mantener las ventas, y el porcentaje reducido faltante es el que dice que logró aumentar en medio de la coyuntura. Pero el 91% de los empresarios panameños ha disminuido sus ventas de forma drástica. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque en nuestro país es cierto que el gobierno ha hecho los esfuerzos para obtener financiamiento exterior. Esas diligencias son necesarias, son positivas. El punto es cómo hacemos que ese dinero que el gobierno eficazmente está obteniendo en los mercados internacionales y en las entidades de crédito llegue realmente a los actores económicos y a la población en general. Esa es la discusión. Entonces, la lógica de los asesores económicos del gobierno, Indesa y McKinsey, es que a través de la banca se va a desarrollar ese trabajo. Bueno, es posible, es lógico, la banca, ese es el rol de la banca, ¿verdad? Financiar, pero conociendo a los banqueros nuestros, entonces está el tema que acabo de mencionar. O sea, no existe la garantía plena que la banca realmente otorgue esos créditos. Entonces, ahí es donde yo pienso que hay que trabajar con más fuerza. Es positivo el aumento del bono, pero todavía pienso yo que se pudo haber aumentado más. Pero la gran validez de esto que estamos hablando es precisamente lo que acaba de ocurrir en la economía norteamericana. Entonces, realmente el Estado tiene que asumir un rol de apoyo o de expansión de la demanda efectiva, del consumo, de la inversión, para realmente hablar de una reactivación de la economía seriamente. Si no hacemos eso, estamos hablando en abstracto de la reactivación de la economía. Es una reactivación de la economía, pero sin hacer las decisiones o las actividades que realmente se requieren para reactivar la economía. Entonces, yo siento que, bueno, a pesar de todo, pues es bienvenido ese aumento del bono solidario por la población en general, y en alguna medida el mejor indicador de ello es, creo que la efervescencia en las calles pues ha disminuido, y eso expresa esa situación. René, en el caso de los países que ya, porque hay países que ya tienen controlado el tema de la pandemia por el COVID, ellos han establecido o constituido algo que se ha llamado dentro de la prestación social renta mínima vital o renta básica universal. ¿Es necesario que Panamá inicie algún tipo de debate relacionado con ese tema? Sí, yo pienso que, por lo menos yo soy partidario de la renta mínima. Otros colegas pueden ser partidarios, son partidarios de la renta básica. Yo en lo personal soy partidario de la renta mínima, porque he visto algunos ejemplos en Europa, previo por lo menos a la crisis, a la gran crisis española que se dio en la primera década del siglo XXI, después acompañó la crisis de Grecia y demás. Estas crisis que impactaron mucho en el mundo, en el ejemplo de Europa, del sur de Europa, realmente tienen una explicación en alguna medida con este tipo de medidas. Realmente cuando yo tuve la oportunidad de ir a algunas ciudades de España, y yo pude ver, realmente me llamó mucho la atención esta situación en la que los españoles trabajaban solo 4 horas, en la práctica solo 4 horas, y los que no trabajaban mucho recibían un ingreso de 900 euros. Y yo decía, bueno, pero ¿qué país no va a quebrar sus finanzas en esas circunstancias, verdad? Realmente yo soy partidario del trabajo laborioso, de la mejora continua, del estudio, del esfuerzo. Eso es importante. Es necesario para la prosperidad de un país, independientemente de cualquier matiz ideológico. Una economía socialista como China, por ejemplo, es exitosa porque su población trabaja y hace su esfuerzo para prosperar. Y economías liberales en Occidente también hacen lo mismo, desde su óptica liberal. Es decir, independientemente del matiz ideológico, de la forma, digamos, particular que se organiza la economía de un país, es necesario promover el trabajo laborioso. Entonces yo siento que en alguna medida no está claro que la renta universal
básica universal realmente promueva esto. Eso todavía no está claro, está en experimentación social. Creo que Finlandia está haciendo un experimento al respecto, por eso todavía no está claro, porque aparte de que el experimento de Finlandia, sus resultados no se pueden extrapolar mecánicamente a países como los nuestros, por ejemplo. Entonces ese debate hay que hacerlo, pero la renta mínima es otra cosa. La renta mínima acompañada de determinados parámetros yo siento que es necesaria en este país. Yo creo que muchas veces este tipo de ayudas se pueden acompañar de ciertas contraprestaciones para fomentar el espíritu de trabajo laborioso, ¿verdad?, en la población. También creo que es necesario acompañar a veces de contraprestaciones estas rentas, pero yo creo que sería una medida positiva y necesaria, fundamentalmente necesaria, porque una de las labores del Estado es reasignar o redistribuir la riqueza, y concretamente la renta. Entonces, una de las formas concretas de redistribuir la renta es precisamente mediante este tipo de iniciativas como la renta mínima, ¿verdad?, para segmentos de la población específicamente afectados por alguna situación o dinámica de la economía en general. Volviendo al tema que estamos abarcando hoy, el análisis prospectivo, ¿no?, de esta economía panameña a partir de la llamada nueva normalidad, la evolución que ha tenido la economía panameña, la cual se ha caracterizado de alguna manera por dos aspectos. El primero sería la parte de la posición geográfica que ha tenido el país, o que tuvo y que fue ventajosa durante la colonia para transportar mercancías de un lugar al otro. Y la otra sesión sería la importancia que tuvo la relación con los Estados Unidos y que actualmente hoy podríamos tomarla también en cuenta, ¿no? Dentro de esa perspectiva, o dentro de esos dos aspectos de la economía, ¿cómo interrelacionamos eso con lo que está sucediendo actualmente, con esta nueva normalidad, en términos económicos, claramente? Bueno, existe un profundo cambio a raíz de esta coyuntura, de esta pandemia. Todos los modelos de negocios están cambiando en el mundo, esa es una realidad. En nuestro país percibimos que quizá dentro de la encuesta esta que mencioné hace un momento, yo aseguro, me atrevo a apostar, que el segmento de ese, creo que fue un 2%, 1.8% de los empresarios que dicen que lograron aumentar sus ventas en medio de la pandemia son aquellos que están logrando hacer e-commerce, es decir, comercio electrónico. Se vinieron preparando para ello a nivel de un trabajo en redes, a nivel de articulación con plataformas, etcétera, y han logrado en alguna medida pues sostener sus niveles de venta. Por la gran mayoría de las empresas, el 91% en el caso panameño, definitivamente la cuarentena representó o evidenció en parte esta situación. No hay una capacidad de transformación digital todavía. Y eso no solo afecta a las empresas, sino también a sectores importantes o actividades importantes del país. Por ejemplo, la educación. Hemos visto que no hemos podido arrancar de forma eficaz la educación, tanto pública como privada, a niveles, por ejemplo, de educación básica y media, premedia, precisamente porque no existe alcance a acceso a Internet de forma masiva o suficiente en amplios segmentos de la población, acceso a dispositivos, computadoras, portátiles o de escritorio, buenos celulares que puedan tener buena conectividad o tabletas. Es decir, toda esa situación se está haciendo latente. Y eso también no es únicamente característico de los sectores populares o sectores socialmente afectados por la mala distribución o la concentración de la riqueza del país, sino también en modelos de negocio un poco atrasados o anacrónicos de las empresas. Entonces el país realmente tiene que modernizarse, tiene que progresar, y en alguna medida yo diría que un factor importante es precisamente hacer un debate sobre el modelo económico de nuestro país, el modelo de crecimiento económico de nuestro país,
Tradicionalmente, desde los 90 para acá, la época post-invasión, ha sido un modelo concentrado principalmente en las actividades del sector servicio, transporte, es decir, el Canal de Panamá y servicios financieros. Muchos colegas y científicos sociales son bastante críticos de lo que se denomina el modelo transitista, ¿verdad? Yo, desde el punto de vista económico, entiendo la lógica de este modelo, tal como está planteado. Porque, desde el punto de vista económico, si tú no eres bueno para producir algo y te cuesta mucho más producir eso, si te cuesta mucho más producir zapatos que producir vestidos, entonces produce vestidos que te es más barato, eres mejor en eso y te va a ir bien en eso. El problema es si no logras transferir de lo que te estás ganando produciendo vestidos, transferirlo a otras necesidades que requiere el país, que ese es el problema que tenemos, que somos muy buenos en el sector terciario porque lo somos. El canal, la posición geográfica, los servicios financieros, somos tan buenos que a cada rato Europa nos tiene que incluir en la lista gris o en la lista negra de paraísos fiscales porque competimos, nuestro centro financiero compite con los centros financieros de ellos. Existe una competencia mundial por la atracción de capitales. Eso incluye países indistintamente del matiz ideológico del país. Cuba y China compiten contra otros países capitalistas también para atraer inversión extranjera, porque eso es parte de las leyes de la economía, independientemente de si eres socialista o liberal. Entonces, Panamá, desde su óptica liberal, compite también en el centro financiero y en alguna medida pues genera ingresos importantes en esa dirección. El problema del país es que sistemáticamente no supo reasignar recursos que se obtenían desde esos sectores a promover un nivel por lo menos de producción agropecuaria suficiente para el país, que por lo menos obtenga la seguridad alimentaria. Yo no soy fanático de la soberanía alimentaria, creo en la seguridad alimentaria, que es distinto, porque creo que lo importante es que la población tenga acceso seguro, valga la redundancia, al acceso a los alimentos, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Entonces, pero para ello sí es necesario apoyar al agro. Creo que el presidente actual lo está haciendo porque es aliado de los sectores agropecuarios. De hecho, su mayor votación en la elección fue en las provincias. Aquí en Panamá tuvo mucha equivalencia con Rux, pero claramente en muchas provincias dedicadas al agro, él ganó con mucha solvencia y esto expresa una alianza concreta del presidente que es empresario de ese sector con el agro y lo está haciendo. El único sector económico que en esta crisis va a tener acceso a crédito del 0% es el agro y eso es positivo. Pero sistemáticamente creo que el Estado, luego de la pandemia, debe hacer ajustes en su modelo de crecimiento, en su estrategia de desarrollo y promover eso de forma estructural, de forma estratégica, no solo porque exprese la alianza de un presidente de turno con el agro, con los sectores primarios, sino una política de Estado. Entonces, hacia allá hay que fomentar el debate nacional. Igual creo que con sectores de la industria ligera y sectores nuevos, como la alta tecnología. Panamá tiene un gran potencial para avanzar en esa dirección por nuestra posición geográfica. En Panamá pasan importantes cables de fibra óptica, podemos tener mucha facilidad para acceder a Internet. Tenemos empresarios designados en la alta tecnología con una gran capacidad como Mayer, que han hecho emprendimientos como Cryptex, Susana Lau en la empresa esta Etialab. Es decir, son empresas que no existen en otros países de Centroamérica, por ejemplo. Usted va a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y ve una diferencia en muchos aspectos con nuestro país. Claro. Nosotros tenemos ventajas y muchas potencialidades que no estamos explotando o desarrollando a plena capacidad, y creo que el país debe generar las decisiones y los digamos, movimientos necesarios para avanzar en esa dirección. Lógicamente, pues, la principal responsabilidad de esto la tienen los que han gobernado. Eso es una realidad concreta porque son los que han tomado la decisión. Pero yo siento que en alguna medida, pues toda la nación
puede hacer distintas actividades que realmente coadyuven o colaboren para que el país pueda hacer esos ajustes y avanzar. Creo que esto es parte del debate de las tareas pendientes que tenemos como nación. Es que, de hecho, ahora que mencionabas el tema de el sector servicio, ¿no? Pensé en esto de la estructura económica que tenemos, que de alguna u otra manera tú lo has resumido, esa dualidad que existe entre un sector servicio y la parte del agro, que realmente el sector servicio, como tú bien lo mencionabas, es el que más se ha explotado, inclusive internacionalmente, a diferencia de este sector agropecuario o industrial que realmente a nivel internacional no ha sido competitivo, no ha sido muy explotado, y que eso a la vez, de alguna u otra forma, que haya ese dualismo y esas diferencias tan marcadas, eso genera o acrecienta diferencias que se ven reflejadas en el desarrollo de nosotros, no solamente como sociedad, sino también como población. Entonces, eso en parte debido a la mala administración también que se ha tenido, y que tú bien lo mencionas, cuáles han sido los objetivos que han tenido los gobernantes que han administrado el país durante los últimos 20 años, por decir algo. Entonces, ¿cómo esa dualidad, cómo se va a ver reflejada o cómo va a impactar en este proceso que tenemos de nueva normalidad, post-COVID, o actualmente cómo lo vemos? Mira, esa también tiene una explicación estructural, porque nosotros, quizá un poco impulsados por visiones ideológicas particulares, tendemos a hacer juicios muy rápido. Siempre se plantea, bueno, efectivamente, desde el final de los 80, los tomadores de decisiones de la política económica del país fueron desmontando los pocos elementos que había de política industrial y de política agropecuaria, ¿verdad? Para apoyar a esos sectores, y fueron impulsando el apoyo al sector servicio, previendo que efectivamente el canal iba a ser nacionalizado, y a partir de ahí pues iba a obtener un boom el sector servicio. Esa hipótesis, por lo menos ese último factor, fue cierto. Es decir, el canal fue nacionalizado, y la nacionalización del canal llevó al país, sobre todo al sector servicio, a un nivel de desarrollo macroeconómico pues muy importante, que alcanzó su cúspide en el año 2011, donde tuvimos una tasa de crecimiento del 11%, una de las tasas más altas del mundo. Y la gente se sentía en las calles pues con cierta, la llamada bonanza, ¿verdad? Que mucha gente asocia con la figura de Martinelli. Pero desde el punto de vista estructural y macroeconómico, eso tiene su explicación en la nacionalización del canal y cómo se articula la nacionalización del canal con los negocios en el sector servicios. También hay que ver un aspecto. Panamá estuvo o tiene una limitación estructural para promover la industria y el agro, porque somos un país tan pequeño que tú para tener una industria fuerte y un agro fuerte, tienes que tener lo que se llama un mercado nacional grande, o por lo menos significativo. Entonces, Panamá en los 80 éramos una población sumamente más pequeña. Hoy estamos llegando a 4 millones, ya tenemos una población un poco más grande. Estamos en un buen momento para impulsar entonces una política industrial y agropecuaria. Ahora tenemos una población de 4 millones. Podemos redistribuir mejor la renta y los ingresos para que esa población tenga capacidad de consumo y de compra, y ahí tú puedes impulsar la política industrial. Yo reconozco que economistas liberales como Alito Barletta, que fue uno del artífice de desmontar la política industrial, yo entiendo que sus argumentos tienen validez en ese sentido, pero el país ha cambiado. Tenemos retos y ahora mismo sí podemos, pienso yo, impulsar una política industrial de forma más exitosa, porque hay que tomar en cuenta que cuando ellos toman la decisión de hacer ajustes estructurales y neoliberalizar la economía, había una situación concreta. No es que Panamá estaba bien, sino que había una crisis en los 80 económica, las industrias estaban en crisis, producto de que un mercado pequeño, no éramos competitivos en hacer industria, es decir, nos costaba mucho, pues, nos costaba mucho con todos los apoyos que le daba el Estado, porque hubieron muchos gobiernos que sí apoyaron la industria,
por lo menos con Arnulfo y otros presidentes, y el Estado apoyaba a la industria. Había un nivel de política industrial, pero no era suficiente. Y colapsó y los indicadores de desempleo eran altos, había crisis económica, no teníamos el canal, es decir, era un país mucho más pequeño, mucho más limitado. Y esas circunstancias llevan a estos tomadores de decisiones como Valeta la decisión, oye, mira, aquí no sirve hacer industria, no sirve hacer agro, lo que hay que preparar es sector servicio, que ahí vamos a ser competitivos. Y viene el canal, así que vamos a profundizar eso. Entonces, la decisión también se fundamentó, lo que quiero decir es que se fundamentó en un contexto concreto. Tampoco es que fue que los tipos eran neoliberales y a lo loco, por pura ideología, montaron el asunto. No, había un contexto económico de crisis que también justificó esas decisiones en el marco del gobierno militar, que hizo muchos esfuerzos por, digamos, mantener una dinámica bonapartista, ¿verdad? A partir de muchos créditos públicos que solicitó el Estado y ayuda que el Estado le daba o transferencias a segmentos de la población. Ellos tenían una política de empleo, el Estado te contrataba rápidamente para promover el empleo y demás, ¿no? Fueron agresivos en ese sentido y eso representó deuda para el país, pero fue un ensayo que se hizo. Cuando eso colapsó, porque no éramos competitivos ni en la industria ni en el agro, entonces los tomadores de decisiones más neoliberales avanzan con las decisiones del FMI, pero había un contexto, que es lo que quiero decir. Bueno, eso ha cambiado. Ya Panamá no es ese país del siglo XX, ya Panamá es un país donde hay un canal, hay mayor desarrollo del sector financiero, una población mucho más grande, tenemos muchos avances, empresas importantes en aviación, en otros sectores, y existen las condiciones, pienso yo, para hacer los ajustes necesarios en el modelo económico y a partir de allí fortalecer tanto la industria, sectores de la industria que se pueda, industria ligera y sobre todo el agro. Y también la alta tecnología. Yo sí soy partidario de la alta tecnología porque es lo que viene. No lo que viene, es lo que está. Nosotros mismos estamos haciendo un live gracias a dispositivos electrónicos y conectividad a Internet. O sea, si no, no pudiéramos hacer esto. Entonces, realmente el país tiene que seriamente, sin, digamos, limitaciones o sesgos cognitivos ni ideológicos, tomar una decisión profunda en esa dirección. Las universidades juegan un rol importante, pienso yo. Hay que conectar a la academia, a la comunidad científica y a los sectores productivos y empresariales en tecnología. Y eso también es una línea de actividad productiva que hay que fomentar en este país para mejorar las condiciones de vida de la población. Excelente, excelente. Fíjate que en estos momentos diversos economistas, sociólogos, filósofos, científicos sociales que están revisando el tema de la nueva normalidad y los análisis en cuanto al COVID y todo lo que sucederá posterior a ello, están hablando de este cambio de esto del transitismo como una manera de entender o de aportar cambios o posibles cambios que se deben realizar en nuestra sociedad posterior a todo esto de la pandemia. Y viendo un poco el análisis, quizás tú podrías hacernos una conclusión, no en esos aspectos que quizás otros están viendo que son más de tipo social, cultural, sino en el tema que estamos viendo hoy, que es el tema económico. ¿Cómo tú ves esto a corto, mediano y largo plazo, partiendo de el periodo de la nueva normalidad? Sí, bueno, interesante la pregunta y en el caso de los científicos sociales y los economistas como parte de las ciencias sociales, tenemos el problema siempre de tratar de hacer proyecciones, ¿no? Predicciones. Entonces, eso es difícil. Pongo un ejemplo, mira, al inicio de la cuarentena, una de mis hipótesis fue que porque yo comparaba la pandemia o la posible pandemia del COVID, todavía no había estallado ningún caso en Panamá, con la del ébola. Digo, en mi ignorancia en ese momento,
Y yo decía, no, la afectación va a ser sectorial. Lo llegué a decir incluso en algunas entrevistas. Va a ser sectorial, algunos sectores puntuales como aerolíneas y otras, hasta allí. Lo que yo no sabía era que la capacidad de reproducción del COVID era superior a la del ébola, a pesar de que el ébola es más letal. Porque yo me fui por la letalidad del virus. Entonces, si el ébola es más letal y las afectaciones en los países donde estalló o estaban bajo amenaza pues fue limitada, yo pienso que el COVID, que tiene menos letalidad, va a ser afectaciones básicamente en turismo y aerolíneas. Totalmente equivocado ese análisis. Bueno, nadie tiene, era algo nuevo, no teníamos un conocimiento, todavía no lo tenemos, ¿verdad? Completo de este virus y de esta enfermedad, pero estamos avanzando. Entonces, bueno, partiendo de esa autocrítica y reflexión de humildad, yo creo que hay que manejarnos, podemos manejarnos a nivel de escenario. Un escenario más fatalista que plantea muchos economistas renombrados, como el profesor Jobanet, pues han planteado que la contracción o la recesión a final de 2020 va a ser mucho más profunda de lo que plantean organismos internacionales como el FMI y el gobierno. Ellos plantean una recesión de menos 2%. Ellos dicen que va a ser mucho más profunda. Este es un escenario. Otro escenario, pues el del gobierno, que es un escenario moderado, que plantea que, bueno, la recesión va a ser de menos 2%, también lo plantea el Fondo Monetario. Y otro escenario, pues más optimista, pues que plantea que todavía estamos, pues digamos, a mitad de año y quizás las cosas puedan mejorar, como le pasó a los Estados Unidos, por ejemplo, en el indicador que mencioné al inicio del live. Que, bueno, ellos pensaban tener cifras peores y han obtenido, pues hasta ahora, por lo menos, mejores condiciones. Entonces yo me inclino por el escenario moderado. Yo creo que existe una efervescencia o una contención en los sectores o actores económicos, que la gente está nada más como esperando que pase la cuarentena para salir a buscar, a hacer actividad. Y en alguna medida creo que eso va a afectar o va a incidir, va a tener efectos positivos en la reactivación, porque nosotros lo que estamos luchando es contra la recesión económica, que no es una recesión estructural, pienso yo, de la economía, en el sentido de que realmente las perspectivas para el 2020 eran positivas. Nosotros veníamos de una desaceleración económica del 2019 y se esperaba que para el 2020, con todas las críticas o limitaciones que teníamos, íbamos a mejorar la cobertura de desaceleración con respecto al 2019. Lo que no sabíamos era que nos iba a caer una pandemia. Entonces, pero los aspectos en perspectiva que justifican ese optimismo todavía están presentes. O sea, existen proyectos importantes de infraestructura. El gobierno ha tratado de reactivar eso un poco con el bloque 2, porque son realmente los proyectos que realmente pueden reactivar la economía panameña. La economía panameña, recordemos, el boom ese del 2011 también estuvo relacionado con la ampliación del canal, la línea 1 del metro. Es decir, esos proyectos grandes así de construcción de infraestructura realmente ayudan a activar la economía. Y esos proyectos están en perspectiva, están con su proyección, su planificación y su programación financiera. Y eso, una vez que pase esto, debe comenzar a activarse ya de forma más significativa. Entonces, yo pienso que el país va a seguir luchando contra la recesión. Lógicamente, el costo humano, pues, es lamentable esta situación. Yo pienso, honestamente, que hay un factor que todavía no se ha identificado con claridad, que haya dicho o que explique por qué la cuarentena no ha sido lo suficientemente eficaz. Unos compañeros me decían estos días que conversábamos al respecto, me decían, bueno, esto es producto de que había realmente cerca de 500.000 permisos permisos para deambular pues, de la persona, salvoconductos, correcto. Y si tú sacas realmente de esos 500.000, 300.000 estaban en Panamá, en el área metropolitana. Entonces, para una población de 4 millones, o en la ciudad que habemos, creo que casi 2 millones, 300.000 personas de 2 millones es bastante, es significativo desde el punto de vista estadístico. Así que ese pudo haber sido un factor. Pero quizás desde el punto de vista sanitario pueden haber otros factores que no se han descubierto, que por ejemplo puede ser algo de lo que mencionó el científico Jorge Mota,
Él decía, el problema es que hemos fallado en la trazabilidad del mapa de los contagios. Claro. Entonces, para darle seguimiento, si hay un contagiado aquí, hay que ver todos los contactos que él ha tenido para ir cercando eso. Quizás ahí hemos fallado. Pero realmente hay que identificar ese factor. Pero desde el punto de vista económico, yo sí siento que un escenario moderado, va a haber recesión, pero creo que va a ser parecida al menos 2% que plantea el gobierno y el Fondo Monetario, precisamente porque yo estoy viendo también el impulso de mucha gente que está saliendo a buscar hacer actividad con mascarilla, tratando de cumplir las medidas, y creo que eso va a reflejarse en la economía. O sea, eso va a ayudar en la lucha contra la recesión y contra el desempleo, que es el desempleo mucho más alto en las últimas décadas. Teníamos ya el más alto, que era 7.1% en la desaceleración. Pero con la pandemia va a llegar a 20%. O sea, que es un desempleo que va a afectar a muchos hogares, y los panameños estamos luchando contra esta situación, contra la recesión y contra el desempleo. Lo único que, bueno, el principal enemigo realmente es esta epidemia, y no es fácil reactivar la economía con una epidemia. Entonces, claro, no es fácil ni para la economía ni para la salud. y ni Entonces, para lo que la hay que tener lo que hay que tener en cuenta es que hay que ganarse la vida, pero debemos recrudecer las medidas de prevención. Esto sí yo creo que es fundamental. Hay un problema allí también a nivel de los negocios y las empresas, que es que ahora mismo trabajar es un riesgo profesional y laboral. Entonces, ¿quién asume los costos financieros y económicos de ese riesgo laboral y profesional? ¿Quién le da la mascarilla a los trabajadores y trabajadoras? Los implementos de limpieza, lo tienen que sacar de su bolsillo. ¿Cómo hacemos? O sea, eso son situaciones que hay que reglamentar también. Que en muchas Bueno, empresas... creo que realmente la ley plantea que le corresponda a las empresas. Entonces, bueno, hay que tratar de cumplir eso. Así que, bueno, pienso yo que como conclusión o mensaje esencial es que no hay que perder de vista que es una reactivación con la epidemia, no una reactivación post-epidemia, como en algún momento se trató de decir. Eso es falso. Entonces, como es una reactivación con epidemia, hay que mantener las medidas de seguridad de forma rigurosa, no bajar la guardia y cuidar uno y a su familia, ¿no? Eso es lo fundamental. Yo creo que ha sido interesante el tema, y fíjate todo lo que uno puede seguir analizando en base a lo último que has mencionado, y que quizás los compañeros de Contacto 507 pueden tomarlo en consideración, y es el tema de que estamos en esta reactivación que tú bien mencionas en pandemia, con la pandemia, y que allí entra un aspecto relevante que es el tema de la salud y cómo eso afecta a la población y quién realmente paga eso, porque muchos seguros, también eso habría que verlo, si realmente los seguros que tienen que ver con materia de salud incluyen dentro de su paquete enfermedades como las que estamos viviendo actualmente. Así que, bueno, eso ya sería otro tema de análisis, y pues yo siento que ha sido muy provechoso y importante lo que hemos mencionado en este live. Agradecerte, René, por la participación, a los compañeros de Contacto 507 por la invitación, y pues a todos los seguidores y oyentes que nos sintonizan casi diariamente en estos lives que realizamos por Contacto 507. Así que invitarlos a que sigan la agenda, y agradecerte nuevamente a ti, René, por la oportunidad. Sí, igual, de mi parte también, agradecer a Contacto 507 y a todas las panameñas y panameños, pues, que han compartido con nosotros este momento de reflexión colectiva sobre la economía y los retos que tenemos para mejorar en nuestro país. Nuestro país debe seguir mejorando, debe seguir avanzando, y creo que realmente todas y todos pues podemos aportar en esta dirección. Así que, hasta luego. Saludos. Saludos a todos. Bueno, buenas noches. Saludos, buenas noches.